Bueno, continuando con la introducción teórica que vimos en el video, vamos ahora a complementar esto con una serie de tres ejercicios sobre inducción electromagnética, ¿sí? Entonces, primero vamos a resolver este ejercicio que nos dice lo siguiente. Dice que la corriente en el alambre largo y recto AB, ¿sí?, que se ilustra en la figura, va hacia arriba y se incrementa en forma estable a razón de dI con respecto al tiempo, ¿sí? Nos dice el ítem A que en el instante en que la corriente es I minúscula, cuáles son la magnitud y la dirección del campo a una distancia R hacia la derecha del alambre. B, cuál es el flujo a través de la banda angosta y sombreada. C, cuál es el flujo total a través de la espira. D, cuál es la FEM inducida en la espira. E, determina el valor numérico de la FEM inducida, sí, y nos da ahí los datos. Entonces, este ejercicio con sus ítems y sus preguntas ya nos está luego dando un paso a paso más o menos. Y vamos a ver por qué le estoy diciendo que nos está dando un paso a paso. Vamos primero por el ítem A. ¿Sí? El ítem A lo que nos está preguntando es, en el instante que la corriente es I, ¿cuál, ¿cuáles son la magnitud y la dirección del campo a una distancia R hacia la derecha del alambre? Bueno, entonces la situación que tenemos es que por este alambre AB está circulando una intensidad de corriente I que es variable y varía con respecto al tiempo. Y como vimos, al nosotros tener, nosotros como vimos en el capítulo de fuentes de campo magnético, cuando teníamos un elemento de corriente por el cual circula una corriente variable o una corriente en sí, nos va a generar un campo magnético. ¿Y cómo determinábamos nosotros la dirección de ese campo magnético? Nuestro pulgar, la dirección de la intensidad, y con la mano derecha agarramos nuestro conductor. Y estos cuatro dedos nos dicen cómo va a ser el campo magnético, ¿sí? Y en este caso, si agarramos el conductor con nuestra mano derecha, nos sale que nuestro campo magnético tiene que ser así, alrededor de nuestro conductor. Entonces, nuestro campo magnético va a ser entrante a la hoja. Entonces ahí ya tenemos ya la dirección y el sentido de nuestro campo magnético, ¿sí? Ahora vamos a calcular su magnitud. ¿Y cómo calculábamos nosotros su magnitud? Nosotros su magnitud, según calculamos ya en el capítulo 7, ¿verdad? De fuente de campo magnético, el campo magnético producido por un alambre que transporta corriente o un elemento largo y recto que transporta corriente era igual a mu sub 0 por I sobre 2 pi por R, ¿sí? Donde R es la distancia a la cual queremos calcular. Entonces, si esto ponemos, o sea, cambiamos la I mayúscula, cambiamos por la I minúscula, que nos indica que la corriente es constante, vamos a tener, la corriente es variable, vamos a tener esa expresión que está ahí. Entonces esta sería la respuesta del ítem A. Entonces, si nuestra intensidad es variable, ¿qué pasa? Nuestro campo magnético también va a ser variable. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un flujo a través de la espira cerrada que va a ser variable. Y eso nos va a generar una FEM inducida. Vamos a tener ahí el efecto de la inducción. Pero vamos a ver eso más adelante. Vamos ahora al ítem B. Acá tenemos que poner que es entrante a la hoja. Bueno, el ítem B lo que nos está preguntando es cuál es el flujo a través de la banda angosta y sombreada. O sea, el flujo a través de esa línea azul que nos está dibujando ahí el ejercicio. Entonces, si nosotros utilizamos la fórmula de flujo, vamos a tener que el flujo magnético, ¿a qué era igual? El flujo magnético era igual al campo magnético por el diferencial R.
Y si reemplazamos nosotros nuestro, nuestro campo magnético por la expresión que calculamos hace rato, vamos a tener mu sub 0 por I minúscula, perdón, por I minúscula, ¿sí? Sobre 2 pi por R. ¿Y cuál es el diferencial área? El diferencial área eh, para esta zona sombreada, el diferencial área va a ser dr por L, ¿sí? Entonces, diferencial área vamos a reemplazar por L por dr, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos el flujo magnético a través de esa banda sombreada. Ahora, el ítem C nos está preguntando cuál es el flujo total a través de la espira. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar de nuevo la fórmula del flujo. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a mu sub 0 por I sobre 2 pi por... nos falta la L. ¿Y por qué no pongo la R? ¿Por qué no pongo esa distancia R? Porque va a ser variable. Y va a variar desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces va a variar desde A hasta B. Entonces ahí yo voy a tener mi integral. Vamos a poner mejor acá porque todo esto ya es constante. De A hasta B va a ir mi integral. Porque mi vector R va a variar. O sea, esta bandita sombreada vamos a barrer a lo largo de toda el área de la espira para poder sacar ahí el flujo, ¿sí? Entonces esa posición R va a variar desde A hasta B. Por eso ponemos esos límites de integración, ¿sí? Y si nosotros resolvemos esto, nos queda que el flujo magnético va a ser igual a I sub 0 por I por L sobre 2 pi por el logaritmo natural de B sobre A, ¿sí? Al resolver esa integral. Entonces esta sería la respuesta del C. Ahora vamos a resolver el ítem D. Ponen en verde. Ítem D. ¿Qué nos dice el ítem D? ¿Cuál es la FEM inducida en la espira? Bueno, y para calcular la FEM inducida, ¿cómo era la fórmula? La FEM inducida es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces lo que tenemos que calcular sería la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y si nosotros derivamos, ¿cómo era la fórmula de nuestro flujo? La fórmula del flujo era, voy a escribir acá, la fórmula del flujo era mu sub 0 por I por L sobre 2 pi por el logaritmo natural de B sobre A. Y si esto nosotros derivamos con respecto al tiempo, ¿qué vamos a tener? Todo esto es constante, 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 constante y constante. Lo único que varía con respecto al tiempo es nuestra I. ¿Por qué? Porque nos dice acá el enunciado, se incrementa en forma estable a razón de I sobre dt. Entonces, nuestra derivada del flujo con respecto al tiempo va a ser mu sub 0 por L sobre 2 pi por logaritmo natural de B sobre A por la derivada de I con respecto al tiempo. ¿Sí? Y entonces nuestra FEM va a ser eso, pero negativo. Mu sub 0 por L sobre 2 pi por logaritmo natural de B sobre A de I
sobre dt. Y finalmente nos pregunta el ítem E, ¿cuánto es el valor de esa FEM si es que nuestra, si es que los valores, ¿verdad? de A, voy a poner yo la respuesta. En este caso la FEM sale 5,06 por 10 a la menos 7 volts. Esa sería la respuesta. Vamos a encerrar. Ahora vamos a analizar. Vamos a analizar para dibujar cómo va a ser la corriente a través de esta espira. Si la corriente inducida a través de esta espira. Nosotros teníamos nuestra ecuación, y voy a escribir acá la ecuación como quedó al final. La FEM inducida es de mu sub 0 por L sobre 2pi logaritmo natural de V sobre A por DI sobre DT. Bueno, vamos a analizar el signo de la FEM. Y vamos a analizar por medio de la fórmula y vamos a analizar por medio de la ley de Lenz. Vamos a analizar primero por la fórmula. ¿Sí? El enunciado, ¿qué nos está diciendo primero? Nos está diciendo que la variación de la intensidad con respecto al tiempo es 9,6, es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi campo magnético está creciendo. Y como vimos acá abajo, el campo magnético, ¿de qué depende? Depende de la intensidad de corriente. Si esa intensidad de corriente crece, mi campo magnético crece. Si mi intensidad decrece, mi campo magnético decrece. Entonces, como la derivada de I con respecto al tiempo es positiva, mi fórmula me da un valor negativo de la FEM. ¿Sí? Me da un valor negativo si DI sobre DT es positivo. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar por la ley de Lenz para ubicar el sentido de la intensidad. Como mi derivada es, o sea, de I con respecto a dt es positiva, y mi campo magnético, o sea, eso quiere decir que mi intensidad crece, y eso quiere decir que mi campo magnético crece. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que mi flujo magnético aumenta. ¿Sí? Si la intensidad crece, crece el campo magnético. Si el campo magnético crece, crece mi flujo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la derivada del flujo con respecto al tiempo es positiva. Bueno, ahora, ¿cuál es la causa? La causa es que V incrementa. ¿Sí? V incrementa. ¿Y V hacia dónde es? Es entrante. Es entrante. ¿Y el efecto cuál va a ser? El efecto va a ser una intensidad inducida que provoque un campo magnético inducido. Y este campo magnético inducido se va a oponer a esta causa. ¿Sí? Se va a oponer. Se va a oponer al incremento de B. Entonces, ¿cómo va a ser mi B inducido? Mi B inducido va a ser saliente. B
incrementa entrante. Esa B que incrementa me produce una intensidad inducida que va a ocasionar una B, un campo magnético que se va a oponer al incremento del campo magnético en verde, ¿sí? Por eso tiene que ser, como es entrante el incremento, para oponerse tiene que ser saliente. Por eso es saliente ese campo magnético. Ahora, este campo magnético saliente es producido por una corriente así, en sentido antihorario. Entonces, la intensidad inducida va a ser esta. La intensidad inducida va a ser esa, ¿sí? Analicen nomás con su mano derecha, ¿sí? El campo magnético inducido es hacia arriba, pues se opone, y ese campo magnético inducido es producido por la intensidad inducida que cumple con la regla de la mano derecha, que va a ser el sentido antihorario. Entonces, por eso dibujamos así. Esa sería la dirección de nuestra intensidad inducida. Ahora, como tarea, yo les dejo que hagan este mismo análisis, ¿sí? Pero analicen con dI sobre dt negativo, ¿sí? Hagan ese mismo análisis para ver qué es lo que va a ocasionar, ¿sí? Para ver cómo va a ser la dirección de la intensidad, ¿sí? Quiero que analicen ustedes eso. Bueno, eso ya les dejo como tarea. Cualquier pregunta, saben, me preguntan sin problema, yo les respondo.